Hemos venido estudiando el libro de Génesis. Hoy vamos para el capítulo 34, Génesis 34. Y si se dan cuenta, pues así como muchas veces nuestra vida tiene episodios que parece como si fuera una novela, pues igualmente pasa en la vida de estas personas en la Biblia, ¿verdad? Entonces, encontramos que pareciera como de telenovela estas cosas que suceden a través de la historia de la familia de Jacob. Hoy en el capítulo 34, un episodio triste, pero vamos entonces a analizar si fue un acto de justicia o un acto de venganza. ¿Fue un acto de justicia o un acto de venganza? Vamos a estudiar. Cada quien puede llegar a la conclusión que quiera, ni va ni viene. Esto es solamente parte de la historia, así que podemos pelear toda la noche diciendo una que es justicia y diciendo otra que es venganza. Esa no es la idea. La idea es hacer un análisis de las escrituras y ver cómo actúan ellos como hombres y cómo Dios nos pide a nosotros que actuemos, ¿ok? Muchas veces nosotros actuamos igual, no somos diferentes a ellos, pero el Señor espera de nosotros un comportamiento diferente. Así que empecemos leyendo el verso 7. Yo quiero, porque para poder llegar a una conclusión, yo quiero que leamos ciertos versículos antes de empezar a leer, para que vayamos entendiendo un poquito lo que está pasando. En el verso 7, capítulo 34 de Génesis, verso 7 dice: y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Quiero que le pongan ojo a esta parte, se la puse en negritas, para que ustedes vayan ya identificando si hay venganza o si hay justicia. Ellos estaban tristes y se enojaron porque hubo una vileza cuando ese muchacho se acostó con Dina, su hermana, la hija de Jacob. Y dice que esto no se debía haber hecho. Yo quiero que apunten esto, que lo subrayen. No se debía haber hecho. Al parecer había una ley. Nosotros recuerden que al parecer habían leyes, se menciona que habían leyes, pero no tenemos esas leyes por escrita. Habían mandamientos, dice el Señor, pero no estaban por escrita. Pero según ellos, dice que esto no se debía haber hecho. ¿Okay? Y también quiero que lean el verso 31. Verso 34, 31. Génesis 34, 31. El Manaleni lo puede leer también, por favor. Ya, que no me quería abrir. Dice, pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Ok. Esto se lo estoy trayendo, aunque esto es el final del capítulo, se lo estoy trayendo para que vayan con un entendimiento, porque muchas veces leemos la Biblia, no entendemos lo que está en la mente de la persona, pero ya nosotros nos hacemos un preámbulo, nos hacemos una preconcepción de lo que está pasando, hacemos nuestros propios juicios y prejuicios. Sin embargo, cuando vamos a las escrituras, entendiendo el punto de vista de la persona que está pasando por esta situación, entonces ya lo vemos diferente, ¿ok? Entonces, partiendo de esta premisa, vamos a empezar a leer Génesis 34, 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. ¿Alguien me puede recordar dónde, en qué país estaban ellos, dónde ellos habían llegado, dónde se habían establecido? Lo vimos la semana pasada, pueden mirar su Biblia, Génesis 33. Se van a dar cuenta que ellos llegaron a la región de... Ellos estaban en la tierra de Canaán. Pero en la tierra de Canaán, en un pueblo específico. Sí, bueno, dice que llegaron a la ciudad de Siquén. Siquén, muy bien. Ese pueblo de Siquén era donde ellos estaban. Y ahí se estableció, ahí él compró una tierra y se mudó ahí, se estableció ahí en Siquén con su familia. O sea, estos muchachos empiezan a crecer. Recuerden que a este punto él tenía 12 de sus hijos.
El número 13 no había nacido todavía. ¿Ok? 12 de sus hijos. Ya Dina, que había llegado pequeñita, ¿se acuerdan que decían que los niños eran pequeños? Ha pasado un tiempo, hermana, de que ellos llegaron, construyeron, se establecieron a donde él está ahora. ¿Ok? Ahora mismo ya esta muchacha tiene la edad para salir por ahí a conocer las muchachas del país, que ya estamos hablando que pudo haber llegado bebecita, pero que ya han pasado varios años aquí en Siquén. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, en el capítulo 33, algo que él dijo fue, los niños están tiernos. Y recuerden que Dina era la más pequeña de Lea, era la número 7 de Lea. Así que al ver que los niños estaban pequeños, él pidió, déjame descansar, le dijo al hermano, porque los niños son pequeños. Pues entendemos que ya ha pasado un tiempo. La Biblia no nos dice cuánto tiempo había pasado, pero ahora él está aquí establecido en esta tierra y esta joven ahora sale a pasear y a conocer las jóvenes de aquel país. ¿Okay? Y dice que la vio Siquén, el hijo de Amor. Ahora estamos hablando, no se me confundan, la ciudad se llamaba Siquén, ¿ok? Y el rey de ese lugar llamado Amor le puso el nombre a su hijo de Siquén, ¿ok? Siquén era hijo de Amor, el hebeo, y era príncipe de aquella tierra. Y dice que tomó a Dina y se acostó con ella y la deshonró. Paréntesis aquí, hermanas. Muchas veces nosotros vivimos en esta sociedad en la que nosotros vivimos, donde hay tanto libertinaje, porque ya no es libertad. Ya la libertad ya pasó a una línea de lo que ya es más allá. Y llegamos a un punto de un libertinaje, donde ya no hay deshonra en que un hombre coja y se acueste con una joven. Ya eso no es una deshonra. Ya eso es algo muy normal. En nuestra sociedad, valga la aclaración, otras sociedades no son así. En la India se enteran de algo así y matan a la muchacha a pedradas. ¿Okay? En las tierras islámicas, igual. Todos esos países son islámicos, lo mismo. Se enteran de algo así, lo matan a pedrada a los dos. Entonces, quiero que cuando analicen esto, analicen desde el punto de vista de la cultura de ellos. Porque en la cultura de nosotros no hay ningún problema en que un hombre se acueste con una mujer y la deshonre. Lenis. Todavía en nuestra cultura sí es lo mismo, siempre y cuando el muchacho se la lleve a la fuerza. Porque lo que tú dices es cuando la pareja está de acuerdo con la muchachita, se va con el muchacho. Pero si una muchachita está forzada y que el hombre se acuesta, que es una violación. Ahí sí, entonces yo creo que en este caso, en nuestra cultura hoy día es usual que la soltera se acueste con el novio, y eso no es la deshonra para la familia, o lo es, pero no se toma ya como algo grave, pero si la toma a la fuerza, sí ya es grave. Y es bien interesante porque hay personas aquí que dicen, oh, la tomó a la fuerza, pero el versículo que sigue no parece como que la tomó a la fuerza, porque dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Hay personas que dicen que no, que primero la violó y que después se enamoró de ella. La Biblia no nos especifica qué espacio de tiempo pasó entre el que se acostó con ella y la deshonró y el tiempo en que habló con ella su corazón y se enamoró de ella. No dice cuánto tiempo haya pasado. Podemos traer teoría de que no, ella fue violada y después que fue violada, entonces. Pero si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta que esto no pasó mucho tiempo, hermanas. Cuando se le da aviso al padre, o sea, si quien va, habla con su padre diciendo, tómame por mujer a esta joven. O sea, no se ve como que haya pasado tiempo entre una cosa y la otra de meses o años. No se ve eso, pero yo tampoco puedo decir que sí pasaron.
sea, no veo ni una cosa ni la otra, ni que pasó mucho tiempo, ni que pasó poco tiempo. Pudo ser que fuera violada, pudo ser que ella fuera por su cuenta. El hecho de que la tomó, no sé si se recuerdan, cada vez que se habla de que si un hombre toma a una mujer por esposa, dice que la tomó por esposa. En este caso, no está diciendo que ella forcejeó, ni que ella peleó, ni que ella gritó, ni que ella pataleó. No menciona nada de eso. Inclusive en la ley, había una ley de que si un hombre tomaba a una mujer de esta forma y ella gritaba por ayuda, ella salía inocente. Pero si ella se quedaba callada, ella era culpable, igual que el hombre. ¿Entiendes? Y el hombre tenía que casarse con ella y llevársela. La ley de Moisés estableció eso, para que si había una violación, que la joven grite y que se defienda. Pero la Biblia no menciona que esta joven haya gritado ni pataleado. Así que por eso está un poco en duda si ella estaba de acuerdo o no. Ahora, sí está aquí el asunto de la deshonra, y es la parte que vamos a tratar de entender, porque en base a esta deshonra es que se desarrolla lo que viene después. ¿Ok? No es porque él se la haya llevado y la haya tomado como mujer, sino por la deshonra. El asunto de la honra va un poco más allá de las culturas. Tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el honor, y a veces no es solamente el honor de la joven, sino el honor de toda la familia, lo que queda manchado cuando algo así sucede. Entonces, estas son las cosas que, recuerden, cuando vamos a estudiar estos temas, tenemos que pensar en aquellos tiempos. No pensemos en nuestros tiempos, sino cómo era en aquellos tiempos. ¿Ok? Bueno, lo primero que vemos es que al acostarse con ella, la deshonró. ¿Por qué la deshonró al acostarse con ella? Porque no era su esposa. Eso es todo. Porque él no la había pedido como mujer primero. Se supone que él primero la pidiera como mujer y luego se puede acostar con ella todas las veces que quiera. Pero tenía que esperar que su padre la diera por mujer a ese joven. Ese es el asunto de la deshonra, de no hacer las cosas como se supone que se hagan. ¿Ok? Le voy a dar un ejemplo. Si yo le digo a mis hijas, yo quiero que el día que tú salgas de esta casa, tú salgas casada con un hombre de la iglesia y que tú salgas derechita por esa puerta. Y ella viene y dice, no, yo voy a salir como me da la gana. ¿Qué ella está haciendo? Me está deshonrando. Me está deshonrando porque ya yo le dije cómo ella debía salir por esa casa, de esta casa, ¿verdad? Pues era algo parecido a eso, el asunto de la deshonra. Inclusive vamos a ver cómo se desarrolla, que luego esta joven está viviendo en la casa de este hombre ya en parte de esta historia. Así que vamos a ver cómo continúa. Dice que su alma, hablando del muchacho de Siquén, se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hamor su padre, diciéndole, tómame por mujer a esta joven. Y yo le traje aquí varias escrituras que me gustaría que la buscaran y la leyeran. Génesis 24:37, Génesis 28:6, Deuteronomio 7:3, 2 Corintios 6:14. Este es el proceso que él debió haber hecho antes, ¿ok? Aquí está el asunto de honrar. Si quien se supone que le dijera a su padre, antes de acostarse con ella, papá, tómame a esa joven para que sea mi mujer, ¿ok? Vete, habla con su papá de ella y dile a él que me la entregue como esposa. Todavía hasta el sol de hoy, aunque usted no lo quieran creer, esa es la forma correcta de pedir matrimonio. Hoy día no es así. Yo he escuchado que hasta los padres ni conocen al muchacho cuando ya viene a presentarle con quién se van a casar. Ay, mami, mira, te presento a mi comprometido que nos vamos a casar, y ni lo conocen. Cosas bien extrañas, bien diferentes a lo que era antes. Hoy día la sociedad se ha ido a un libertinaje tal, y espérese, déjenme no irme lejos. No la sociedad, espérense. La sociedad no nos importa a nosotros, porque dice la Biblia que los de afuera los juzgará Dios. La iglesia, hermanas.
La iglesia está corriendo en el mismo desenfreno que el resto del mundo. La iglesia sí está haciendo las cosas como lo hace la gente del mundo, en vez de ver la palabra de Dios y obedecerla. Y yo sé que muchos dicen, pero Wanda, eso era en los tiempos de Matusalén. Estamos ahora en los tiempos modernos. Cuidado, porque Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Dios no cambia. Cuidado, hermana, cuando usted coge el modernismo para apoyar el pecado. Cuidado, que no nos encontremos entonces nosotros apoyando el pecado cuando algo está mal. Que no nos encontremos nosotros en ese problema donde nosotros también vamos a ser culpables porque estamos apoyando el pecado. ¿Okay? Entonces, Génesis 24:37, si alguien puede decir a quién le estaban hablando y qué le estaban diciendo. Vamos a ver, Génesis 24:37. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Adelante, Lenny. 24:37 dice así. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito. ¿Quién estaba hablando? ¿De qué amo están hablando? ¿Dónde está esta ley? ¿A quién era? Este era el sirviente o el mayordomo de Abraham que iba a buscar esposa para Isaac. Entonces, Abraham le dio una orden a él. No coja mujer de las cananeas. Los papás de Rebeca. Muy bien. Y pregunta, ¿por qué Abraham le dijo eso a su siervo? Que no coja mujeres de Canaán. Porque ya Dios le había dicho de que era, y eso es lo que iba a decir hace un rato, que también aquí Siquén no era del pueblo judío, del pueblo de Israel, era Ebeo, dice que era Ebeo, que es otra, digamos, otra raza. Entonces, aquí hay varias cosas que no estaban correctas. Exactamente. Muy bien, Lenny. Eso quiero llegarle. Génesis 28:6. Vemos aquí otro versículo que también nos habla de que no debían juntarse con los cananeos. ¿Alguien lo tiene? Génesis 28:6. Yo. Adelante, Telma. Y vio Esaú como Isaac había vencido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. ¿Ven aquí? Como ahora Isaac le está diciendo a Jacob, no tomes hijas, no tome mujer de las hijas de Canaán. Vete allá y busca allá una mujer. Isaac le está trayendo el mismo mensaje a Jacob. Y sabemos más adelante que cuando Esaú escuchó eso, fue y buscó mujeres de las ismaelitas, fue y se casó con las mujeres eteas para hacer enojar a su padre, ¿sabes? Pero vemos que la línea de quienes estaban bajo la promesa estaban siguiendo la orden de Dios. En Deuteronomio ya vamos un poquito más adelante cuando ya está la ley, pero se lo quise traer para que vean cómo Dios se mantiene siendo el mismo, ¿ok? Dios no cambia en sus leyes y mandamientos. Hay personas que se atreven a decir, no, porque en el Antiguo Testamento Dios era diferente y en este Testamento en el Nuevo Testamento Dios es diferente. No, Dios es el mismo. La ley de amor es igual allá y es igual acá. Imagínense que el mandamiento mayor, cuando le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primero y mayor mandamiento? ¿Sabe de dónde sacó esa escritura? De Deuteronomio, hermanas. De allá de Deuteronomio. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, se dan cuenta, es el mismo mandamiento. No cambia. Así que sí vivimos bajo la gracia, pero Dios sigue siendo el mismo. Y aunque está trabajando con pueblos diferentes, que antes trabajaba con el pueblo de Israel, pueblo rebelde, y ahora trabaja con el pueblo gentil, pueblo rebelde también. Así que ven que no hay diferencia, es la misma. Deuteronomio 7:3, una hermanita que lea Deuteronomio 7:3, por favor. Yo. Adelante. Yo lo tengo.
Adelante, Karen. Y no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Le dice claramente al pueblo de Israel, esto fue durante el tiempo de la ley, no emparenten con ella, no le vas a dar tu hijo, no vas a coger de sus hijas, ¿ok? Y 2 Corintios 6:14, 2 Corintios 6:14, para terminar de ver que como todavía, esto es para hoy, para la iglesia, hermanas, esto es para nosotras, así como lo hizo con Israel, el pueblo de Israel. Hermanita Mirna, tiene la mano levantada, adelante. Sí, hermana Wanda, es que desde hace ratito quería hablar, pero no podía, pero ahora sí. Hermana, quería hacer un comentario de lo que estaba diciendo hace ratito. Fíjese, hermana, bueno, va con el tema, pero también con el matrimonio. Y fíjese que, por ejemplo, yo soy del Salvador, ¿verdad? Y en muchas iglesias anda esta ideología, diría yo, que yo pienso que no es correcta, hermana. En cuanto a eso que usted estaba mencionando, como a veces traemos cosas del mundo, las practicamos nosotros y pensamos que están bien. ¿A qué me refiero? Hermana, por ejemplo, si mi esposo y yo no estuviéramos casados, ¿verdad? Nada más estuviéramos juntos, ellos dicen que si lo estamos haciendo todo correcto, no nos tenemos que casar si no queremos, porque casarnos es una decisión personal y es de hombres, que el pacto es con Dios. Y si yo quiero estar con mi esposo y él quiere estar conmigo y nos amamos y nos respetamos y respetamos a Dios, ya casarse es opcional. No se tiene que casar. Entonces, hermana, y me sorprendió porque me estaba diciendo esto una hermana que yo amo mucho, que es una señora que yo la conozco desde que nací, o sea, de siempre. Y yo le decía, pero entonces los del mundo están bien. Entonces es decir que la gente del mundo está bien. Vamos y nos vivimos juntos y el matrimonio no importa. Y le decía, entonces, ¿cuál es la diferencia? Y dice, la diferencia es que Dios está con ustedes y con ellos no. Entonces yo le decía, ¿y entonces qué es la fornicación? Porque la Biblia menciona la fornicación como un pecado. Entonces ella me decía, fornicación es cuando están escondidas, que nadie lo sabe, que estoy teniendo relaciones con mi novio, pero este es un secretito. Pero cuando tú ya estás viviendo con él y dices, es mi marido, porque ya nos presentamos delante de Dios, ya si tú te quieres casar, es tu opción. Eso es de hombres, eso ya no viene de Dios. Hermana, y le estoy hablando de una persona de la iglesia de Cristo, y yo le dije, eso están enseñando, porque ella vive allá, yo conocí la congregación donde ella se reúne, hermana, pero yo estaba una niña, o sea, una niña. Y yo le decía, ¿y eso dicen los hermanos? Sí, eso dice. Entonces, hermana, de verdad que me dolió primeramente escuchar eso, y yo lo siento antibíblico y quería escuchar a ver qué me decía usted. Porque mira, hermana Wanda, otra cosa, esos matrimonios, yo sé que vemos varias acá de Centroamérica, yo sé que usted no es de Centroamérica, no sé si en su país se da esto, pero ¿qué pasa? En Centroamérica estos matrimonios empiezan a que yo me voy de escondida con mi novio. Casi nunca, hermana, es con el permiso de los padres, con el consentimiento de los padres. Entonces, porque me hizo recordar lo que usted dijo que es cierto, cuando no lo hacemos de esa manera, estamos deshonrando a nuestros padres también y aparte a Dios. Y en verdad, ¿sabe, hermana, por qué me duele eso? Porque hay muchos jóvenes que lo están haciendo, incluso parientes míos, que no están casados, que empezaron su matrimonio, que se fueron escondidas de sus padres y ahora los hermanos le están diciendo, oh, no, es también, es opcional si se quieren casar o no. Y yo digo, hermana, si cumplir con las leyes terrenales también es parte de ser cristiano. Y si ellos dicen que es una ley terrenal casarse, ¿por qué no la están respetando también? Y hermana, quería hacerle ese comentario porque sí lo traía así como, ay, hermana, yo no lo entiendo cómo pueden pensar eso y me gustaría escuchar su opinión al respecto. Bueno, a mí me gustaría ver lo que la Biblia dice al respecto, porque muchas veces es el problema que los hermanos están enseñando sus opiniones y no están buscando qué dice la palabra de Dios acerca de esto.
nosotros para esto pues tendríamos que irnos al Nuevo Testamento, porque yo te traigo estas escrituras, por ejemplo, donde te estoy diciendo que si un muchacho se acuesta con una muchacha sin haberle pedido permiso al papá para casarse, para tomarla como esposa, dice, según esto, que la está deshonrando, uno, y si se recuerdan en el verso 31 dice que la está tratando como a una ramera. O sea, porque la ramera tú no tienes que pedirle permiso a tus padres, ¿verdad? Tú solamente vas y te acuestas con la ramera y ya, y se acabó. Y eso es lo que está diciendo ellos, la Biblia, no yo. La Biblia está diciendo eso, que al acostarse con esta joven, sin haberla tomado como esposa, la está tratando como a una ramera. ¿Lo están leyendo? Génesis 34:31. Ahora, yo sé que muchas personas en las iglesias de Cristo dicen, nosotros somos iglesia nueva testamentaria, nosotros no seguimos el Antiguo Testamento, y será bueno entonces ver qué dice el Nuevo Testamento de esto. Así que vamos a ir a las Escrituras.